Hola, ¿qué tal? Somos el equipo número 5 y nos tocó abordar el tema el estudio neurológico de la conciencia, una valoración crítica. Me presento, soy la docente en formación Nancy Gabriela Guerrero González. Este tema trata sobre la revisión crítica acerca de las aportaciones de las neurociencias, posibilitadas por las nuevas tecnologías, así también sobre el funcionamiento del cerebro y su relación con el estudio de la conciencia. Unos de los autores de este tema fueron McCallen, un neurofisiólogo, y Pitts, un matemático, quienes publicaron un artículo en el que consideraban al cerebro como un sistema que incorporaba en sus neuronas principios lógicos, defendiendo que todas las funciones computables podrían ser realizadas por redes neurales, capaces de tratar también todas las funciones de cálculo proposicional. Este planteamiento dejaba abiertas dos vías para el estudio objetivo de la mente. Una, centrada en la idea de la proposición como herramienta simbólica de una mente funcionalmente independiente del sustrato biológico. Y la otra consideraba el sistema nervioso como un sistema de cómputo establecido, así la compatibilidad entre los datos comportamentales y su sustrato neurobiológico. Estos dos posibles enfoques de la ciencia cognitiva pueden identificarse respectivamente con los paradigmas clásicos simbólico-computacional y la alternativa conexionista. El siguiente es Gardner, y él nos habla sobre la nueva ciencia de la mente que se caracterizaba por la adhesión a la metáfora del ordenador, por conseguir representaciones mentales y por postular un nivel de análisis totalmente separado del nivel biológico o neurológico. Sin embargo, desde los inicios de la ciencia cognitiva, existieron intentos de relacionar estrechamente este modelo computacional formalista con modelos abstractos del sistema nervioso. Es decir, que a pesar de la consideración de la mente como mecanismo simbólico a la mente como función del cerebro. A pesar de que la opción neurológica era más realista y aportaba una cierta solución no dualista al problema de la relación entre el cuerpo y la mente computacional, fue la operación simbólico-computacional la predominante en el cognitivismo. Desde finales de los años 60 hasta mediados de los 80 del siglo pasado, cuando el conexionismo retomó la opción neural. ¿Qué es el conexionismo? En la psicología se le llama conexionismo al paradigma que utilizan redes neurales para comprender y explicar la vida psíquica y la conducta. El conexionismo establece que aprender es el elemento fundamental para la conexión entre el estímulo y la respuesta. Esta teoría fue desarrollada por Tom Dick como resultado de una experimentación extensiva. La investigación neurológica de la conciencia durante décadas se ve obstaculizada por la creencia generalizada de que la conciencia es solo un tipo especial de programa computacional, es decir, un software especial en el hardware del cerebro, en donde solo una cuestión de procesamiento de información se trataba de una perspectiva en la que el estudio del cerebro quedaba al margen. Hoy los planteamientos que definen la independencia del cerebro y la mente están siendo cada vez más desautorizados desde el funcionamiento de la biología evolucionista, desde la neuropsicología cognitiva y desde las neurociencias cognitivas. Otro de los autores fueron Kosmaitz y Tobin. Ellos defienden que tiene que darse una relación causal entre la estructura de un mecanismo de procesamiento de información y su función y la selección natural que opta por un diseño determinado sobre la base de cómo éste soluciona los problemas adaptativos. El cerebro es un sistema que se organiza siguiendo la lógica evolucionista de la adaptación a las funciones para las que fue diseñado, por lo que la estructura neural
y la estructura cognitiva están íntimamente relacionadas. En los fenómenos cognitivos se explica en función de la actividad de redes que comportan como sistemas dinámicos no ideales enmarcados en una organización de gran escala del cerebro y del sistema. Aquí entran los autores Robert y McCallen. También se considera que el ignorar las aportaciones de la neurociencia implicaría caer otra vez en el error que cometieron los primeros psicólogos cognitivos, que supuso aceptar y defender la independencia entre el software, que fue la mente, y el hardware, el cerebro. El cerebro está constituido por un conjunto de elementos de cómputo, que son las neuronas, que efectúan operaciones simples e interactúan localmente a través de un conjunto de relaciones de conexión, lo que son uniones sinápticas, que pueden ser modificadas por mecanismos de aprendizaje y organización al cerebro, que es considerado como un sistema de pensamiento paralelo masivo, que representa el conocimiento por medio de la actividad conjunta y distribuida de una población de neuronas. El cerebro es el órgano de la mente y su particular relevancia procede de lo que el cerebro hace, no de lo que el cerebro es. Y lo que hace es generar la mente, es decir, fabricar pensamientos, sentimientos y acciones, aunque desde ciertas posiciones psicológicas hay quien atribuye al medio ambiente la capacidad de crear mente, posiblemente lo que sería más adecuado es considerar que éste solo tiene la capacidad de modular la interacción o de dotarla de los conocimientos sociales y culturales correspondientes. Soy la docente en formación Rosa Ramírez Hernández y les voy a dar continuidad al tema de los correlatos neuronales de la conciencia. La propuesta de Crick en 1994 constituye uno de los primeros enfoques reduccionistas de los procesos mentales a fenómenos neurobiológicos. Este autor sostiene que las alegrías, las aflicciones, los recuerdos, ambiciones y el sentido de identidad personal de cualquier individuo son el reflejo de la conducta de un ensamblaje de células y moléculas asociadas, así como la conciencia requiere actividad de varias áreas corticales y del tálamo. Partiendo de este enfoque, en la actualidad parece haber cierto consenso en la comunidad neurocientífica respecto a que los fenómenos colectivos de sincronización neuronal podrían ser el mecanismo biológico específico que subyace a la conciencia. Otro punto es la teoría del campo unificado de la conciencia. Esta perspectiva se trata de estudiar las diferencias entre el estado de inconsciencia, como por ejemplo el sueño, y el estado de vigilia, que es la conciencia básica o de trasfondo. Las experiencias visuales se consideran como una modificación del campo consciente. En primer lugar, deberíamos de conocer cómo el cerebro crea ese campo unificado, consciente, es decir, que busca cómo las características de un sistema formado por billones de elementos de neuronas conectados por sinapsis pueden producir un campo consciente. Solo existe un único campo consciente unificado que contiene aspectos visuales y auditivos. Ginnas y un grupo creen que en NCC mencionan que no se deben de pensar en la conciencia como si fuera producida por datos sensoriales de entrada, sino como un estado funcional de grandes porciones del cerebro. Los datos sensoriales de entrada sirven para modular una conciencia preexistente más que para crear de nuevo la conciencia. La conciencia no es una respuesta de estímulos sensoriales de entrada, sino un estado intrínseco del cerebro que presentan especial atención al sueño, en el que consideran que el cerebro está consciente pero es incapaz de percibir al mundo exterior a través de los datos sensoriales de entrada. Existen muchos fenómenos de este tipo.
Entre ellos se destacan la resonancia, que se refiere a la coincidencia de las frecuencias de oscilación de diferentes redes neuronales que dan lugar al reconocimiento de un objeto, o la sincronización, que es la ausencia de coincidencias de dicha frecuencia en dos o más conjuntos específicos de neuronas, que reducen la estabilización de conexiones entre las correspondientes redes. Por otra parte, Edelman y Tononi proponen que la conciencia emerge cuando grandes grupos de neuronas forman un núcleo dinámico en el que el cerebro, con conexiones que forman bucles entre la corteza y el tálamo. Edelman en el 2003 denomina a estas conexiones mapas de reentrada, que se trata de algo parecido a lo que Humphrey en el 2000, que es el psicólogo británico, que denomina bucles de realimentación reverberantes sensoriales en ámbitos, planteamientos subyacentes de ideas que el cerebro se refiere a sí mismo, y que es esto lo que desencadena la conciencia. Denomina un grupo funcional a este conjunto de neuronas que disparan sincronizadamente. Se trata de un grupo que debe mostrar una gran diferenciación en los elementos que lo componen para explicar los diferentes elementos de la conciencia. Los disparos sincrónicos de las regiones corticales ubicadas entre la corteza y el tálamo. El darwinismo neuronal, que sirve de base para la respuesta de Edelman en 1987, 1989 y 1992, consiste en seleccionar dentro del sistema nervioso los grupos de neuronas del más viable mediante tres mecanismos básicos denominados selección de desarrollo o selección experimental y el reingreso de mapas reentrantes. A través de estos mecanismos se efectúa la sección de grupos neuronales específicos. Por medio de la sección de desarrollo se individualiza una distribución específica de grupos de neuronas en un sistema nervioso igualmente específico. Luego, a través de la sección experimental se favorece las relaciones específicas de grupos neuronales por medio del fortalecimiento diferencial, y finalmente por medio de bucles reentrantes o de reingresos se actualiza efectivamente una red de relaciones de coactivación de mapas neuronales o grupos neuronales de niveles de complejidad creciente. Pearsall en 1989 niega que la conciencia sea un proceso computacional de las neuronas y afirma que la conciencia es reductible a fenómenos cuánticos, por lo que se trata de un reduccionismo más bien físico que neurobiológico. Yo les hablaré un poco sobre los correlatos neuronales de la conciencia, que se entiende como el conjunto de eventos que se observan en el cerebro humano cuando se presenta un estado mental consciente que puede ser observado y medido. La conciencia es obviamente una de las maravillas del ser humano y es lo que realmente nos permite darnos cuenta de lo que somos realmente, criaturas especiales, resultado de una mente inteligente. Eccles considera que la conciencia subjetiva de los fenómenos mentales es inexplicable y se opone a cualquier intento científico de reducir la conciencia a actividad neuronal. En la misma línea, desde una posición fenomenológica, Charms también afirma la irreductibilidad de la conciencia a actividades neuronales, planteando su conocida entre el problema fácil y el problema duro de la conciencia. Se considera que cualquier campo consciente una constituida por pequeños componentes que se combinan entre sí para formar el campo general de la conciencia, según Secchi. Las tres unidades o bloques funcionales del cerebro: unidad para regular el tono, vigilancia y estados mentales; unidad para recibir, analizar y almacenar información; unidad para programar, regular y verificar datos neuronales de la conciencia. Una de las funciones de la conciencia
es consistir en presentar el resultado de varias computaciones subyacentes y que esto involucra un mecanismo que une temporalmente a las neuronas. Para estudiar la conciencia se han dedicado a estudiar la percepción visual consciente de objetos, la teoría de etapas múltiples que considera que la actividad vinculante del cerebro no genera una experiencia consciente unificada, sino que se trata de una actividad que reúne un conjunto de experiencias ya conscientes. La conciencia no es una facultad unitaria, sino que está formada por muchas microciencias que conforman el campo consciente total. La actividad celular, vinculante en nodos diferentes, no es pues un proceso que preceda e incluso que facilite la experiencia consciente, sino que reúne diferentes experiencias conscientes. Gracias. Muy buenas tardes, soy la docente en formación Francisca Ramírez Hernández. Les estaré hablando acerca del tema una valoración crítica a modo de conclusión. Los trabajos de los resultados sobre los correlatos neuronales indican claramente que la conciencia es un producto de la actividad cerebral, pero también pone de manifiesto que muchas de las actividades de las neuronas cerebrales no van acompañadas de la conciencia. En cierta medida, desde la neurociencia se dice que se ha logrado identificar los componentes bioquímicos elementales del cerebro, pero también se ha puesto de manifiesto la incapacidad, por ahora, para explicar el modo en el que se engendra una experiencia subjetiva, como afirma el autor Koch. Este autor dice que no se ha alcanzado todavía tanta comprensión de los procesos internos del cerebro como sería necesaria para deletrear el modo en el que se engendra la conciencia a partir de la actividad química y eléctrica de las neuronas. Se entiende que la conciencia como una construcción integrada de la evidencia disponible en cada momento que fenomenológicamente parece una totalidad. Probablemente la interacción a un número de elementos se dé en estructuras que determinen la experiencia consciente holística. Esta teoría de Linas nos menciona que primera instancia que se dirige a solucionar un problema. En esta propuesta considera que la unión no es espacial sino temporal y se explica sobre la base de la sincronización temporal de descargas neuronales, no mediante la interacción de estructuras. Por otra parte, se ha cuestionado la postura localizacionista, que se deriva del uso de las modernas técnicas de imagen cerebral. Estas técnicas de la neuroimagen nos aportan información de gran solución espacial sobre la activación cerebral, pero carecen de suficiente resolución temporal, pues se requieren más de 15 segundos para obtener una imagen funcional. Gracias. Buenas tardes, soy la docente en formación Victoria Ramírez Azuara. Daré continuidad a la explicación del subtema una valoración crítica a modo de conclusión, en la cual como primer punto nos habla sobre la técnica neuroimágenes. Por lo tanto, se considera que la técnica neuroimágenes de la activación del cerebro pueden ser ambiguas y susceptibles de muchas posibles interpretaciones, de tal manera que las imágenes obtenidas con esta técnica tienen un valor únicamente de correlación entre el comportamiento y la función cerebral. Asimismo, menciono que se considera a la conciencia como un fenómeno psicológico que emerge del funcionamiento integrado del cerebro. En él está involucrada la intervención interactiva de múltiples estructuras nerviosas y la actividad de billones de neuronas que constantemente modifican su nivel de activación. Posteriormente, hago mención acerca de la teoría de los bloques, en la cual se ha logrado avances significativos en las investigaciones realizadas
para identificar los NCC de la conciencia. En el caso de la visión ciega, los pacientes analizados solo manifiestan visión ciega si ya están conscientes, por lo que suponen un problema a investigar la conciencia general estudiando las diferencias entre sujetos con visión ciega y sujetos con visión normal, ya que ambos tipos de pacientes ya están totalmente conscientes. De igual manera, como último punto está lo de múltiples comportamientos recurriendo de forma excesiva desde un punto de vista a las estructuras cerebrales, a la bioquímica cerebral o a la genética. Además, se habla acerca de las emociones negativas. Ante un suceso decepcionante se ha apelado exclusivamente a los niveles de serotonina en el sistema nervioso central, afirmando que las emociones negativas son debidas a los bajos niveles de este neurotransmisor y también sobre las emociones positivas que son consecuencia de los altos niveles de serotonina en el sistema nervioso.